Bueno, amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta hora. Damos gracias al Dios omnipotente por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad. Pues en esta preciosa tarde he querido, con la ayuda del Señor, compartirles, amados hermanos, una reflexión pequeña a cada uno de nosotros para que podamos tomar fuerzas en el Señor, para que seamos nosotros cada día dependiendo de nuestro Señor y para que podamos, con su ayuda, amados hermanos, seguir adelante. Pues quiero saludar de una manera muy especial a nuestro hermano pastor Misael Balcáceres, hacia la amada iglesia de la Voz del Espíritu Santo de Las Palmas y hacia toda la congregación en general. Que el Señor les bendiga grandemente. Pues en esta preciosa hora, antes de comenzar este momento de reflexión, quiero que oremos a nuestro Dios, que le pidamos de su gracia, de su virtud, y que sea Él dándonos entendimiento en esta pequeña reflexión. Bendito Dios y Padre que esté en el cielo. En estas preciosas horas alabamos su nombre, venimos ante su presencia con alabanza, le damos toda la gloria, le damos toda la honra, le damos gracias, Señor, por su fidelidad. Ahora rogamos, Padre, que abra nuestro entendimiento y abra nuestro corazón y nos permita, Señor, en su santa gracia, Padre, el poder comprender de su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a meditar brevemente en la porción de la escritura del Evangelio de Mateo, su capítulo 14, y vamos a leer, amados hermanos, desde el versículo 25. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor que nos permite en esta hora compartir esta reflexión. Pues yo quiero, amados hermanos, hablarles acerca del peligro de desenfocarse. Nosotros, a medida caminamos en el Señor, nos damos cuenta que hay muchos obstáculos, muchos tropiezos, y habrá muchas cosas que quieran hacer que nosotros nos desenfoquemos del objetivo que Dios ha marcado para nuestra vida. El cristiano tiene un propósito, y un propósito muy especial. Al venir a la casa del Señor, nosotros venimos a alabar su nombre, venimos a adorarle, venimos a darle alabanza, no solamente por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios es. Porque Dios es digno de recibir toda la gloria. Y porque su palabra dice: reconozcan que Jehová es Dios, que Él los creó. Y al ser nuestro creador, nosotros le rendimos alabanza y le rendimos tributo, porque Él es Rey de reyes sobre todas las cosas. Pero hay un peligro muy grande del cual la iglesia debe tener cuidado en este tiempo, y es el peligro de desenfocarse en la meta. Cuando nosotros caminamos en el Señor es muy difícil, y hay muchas dificultades, muchas cosas que se quieren interponer en nuestra vida. Los matrimonios tienen muchos problemas en los hogares, pruebas, afrentas, dificultades, y así muchas cosas que quieren llegar a estorbar nuestra vida. Y algo que yo quiero que usted y yo podamos ver en esta preciosa tarde es esto: Pedro no estaba lejos de Jesús, no, Jesús estaba cerca de Pedro, pero aún así Pedro se estaba hundiendo. Y no es porque el Señor no esté cerca de Pedro, no, en esta ocasión dice la palabra que él le dijo: Señor, si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. Y Pedro anduvo sobre las aguas, dice la palabra. Pero dice, al ver el fuerte viento, he ahí el peligro, he ahí la causa del hundimiento de Pedro. Que Pedro, él iba caminando ya sobre las aguas. Pedro vio a Jesús y no importaba la profundidad de las aguas, Pedro ya había visto al Maestro. Y él empezó a caminar, Jesús le dijo: ven, y él empezó a caminar.
Y es que cuando nosotros estamos viendo al frente, cuando nosotros estamos viendo a Cristo, no importan las dificultades, no importan las luchas que vayamos a tener, nosotros hemos comprobado que aún con todo eso podemos venir a alabar al Señor, podemos seguir adelante, vienen pruebas, vienen dificultades y podemos seguir glorificando el nombre del Señor. El problema es que cuando nosotros ponemos la mirada en el fuerte viento, nos desenfocamos de la meta, nos desenfocamos de aquel que nos llamó. Y es ahí cuando la iglesia debe tener mucha cautela, mucho cuidado, cuando la iglesia se desenfoca de la meta del que lo llamó. ¿Y por qué le llamó el Señor? Nosotros tenemos un llamado muy especial como iglesia del Señor. Y muchas veces dejamos de lado todas estas cosas, nos desenfocamos de la meta y a veces decimos, bueno, es que Dios no está cerca de mí. No, claro que sí, Dios está cerca de nosotros. Dios está ahí con nosotros, pero a veces quizá Dios está tan cerca de nosotros y nosotros nos hundimos por nuestra negligencia, porque nos desenfocamos, porque vemos el fuerte viento. Pero déjeme decirle, amado hermano, que Dios es más fuerte que cualquier cosa que pueda haber. Que los problemas en los hogares no desenfoquen a la iglesia de la meta. No se desenfoque, usted sirve al Señor, el Señor le llamó. Si alguien le dice que usted no sirve, no se desenfoque por ese fuerte viento. Siga caminando sobre las aguas y llegue hasta el Señor, porque el mar puede significar el mundo, las pruebas, las dificultades, un obstáculo súper grande, porque a la naturaleza o a la ciencia le es imposible que alguien camine sobre el mar. Y pareciera ilógico para las personas que la iglesia, en medio de la pandemia mundial, en medio de la lucha, la iglesia siga gritando que el Señor le ha bendecido, que no pasamos hambre, que a pesar de esta gran dificultad podemos seguir caminando y pudimos seguir venciendo y alabando el nombre del Señor. Pues la iglesia debe mantenerse así, que nada te desenfoque de la meta, que nada te desenfoque de lo que Dios ha querido hacer y lo que seguirá haciendo con la iglesia. He querido dejar esta reflexión para que tomemos fuerzas en el Señor, amados hermanos, y no nos desenfoquemos de la meta que Dios nos ha dado. Él te ha llamado, Él perfeccionará la obra en ti. Pero si tú miras al fuerte viento, entonces te vas a desenfocar. Y no importa cuán cerca esté el Señor de ti, tú has puesto tu mirada en el viento y vas a hundirte. Pero gracias damos al Señor, que aún con todo y eso, el Señor escuchó el clamor de este hombre. Si hasta este momento tú reconoces y dices que sí, Señor, yo me desenfoqué de la meta y dejé de servirte por una mala mirada, por un mal comentario, porque no me tomaron en cuenta. Ahora te pido, amado hermano, en el nombre del Señor, que puedas renovar esas fuerzas, que el Señor tome tu mano y que puedas seguir adelante. No te desenfoques de la meta. Saludo a la iglesia del Señor. Con estas palabras he querido animarlos a que sigamos adelante en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos.